La promesa era simple. Después de Ucrania, Malí sería solo un descanso armado, una guerra menor contra hombres pobres, mal equipados y condenados a la derrota. Pero Volodya Shumakov descubriría que los imperios también sangran en el desierto y que campesinos con sandalias, motos viejas y casas oxidadas podían convertir la arrogancia rusa en otra fila de cadáveres. Solo africano. Volodya Shumakov estaba en medio del caos, en medio de una situación tan mala como la de sus días en Ucrania, pero ahora en el desierto de Malí. Los yihadistas de Odinim y los rebeldes de la FLA habían rodeado la base. El soldado ruso empezó a maldecir y necesitaban reaccionar al caos que se apoderaba de Malí. Disparó en dirección a los enemigos, mientras los rusos y las tropas de las Fuerzas Armadas de Malí, la FAMA, intentaban dispersarse por la base para enfrentar e impedir la entrada de los atacantes. Los disparos eran un sonido de fondo constante mientras los hombres intentaban reaccionar. Había oído hablar de emboscadas y de cómo los tuaregs y los fulanis habían tratado a las fuerzas del grupo Wagner en años anteriores. Ahora, en abril de 2026, tenía que luchar por el Afrika Korps de Rusia para no tener el mismo destino. Los rusos tuvieron que tomar la iniciativa, ya que muchos de los malienses preferían esconderse en vez de luchar. No se lo preguntaron. Dispararon RPGs contra objetivos lejanos, luego volvieron a usar los AK para seguir disparando y hacer retroceder a los enemigos. Buen provecho. Los soldados malienses apuntaban al enemigo sin levantar sus ametralladoras. Helicópteros sobrevolaban la base, mientras los rusos seguían intentando reaccionar con RPGs y rifles. Apetito. Apetito, apetito. Pidieron armamento pesado. Los blindados fueron posicionados para que los cañones empezaran a destrozar a las tropas de la FLA y del DINIM que venían concentradas. Después de un tiempo, la presión cedió. Los rusos salieron de la base para observar el resultado de la masacre. Parecía que esa sería una victoria fácil contra esa maldita insurgencia. Encontraron cadáveres y autos destruidos, señales de que ese no había sido un momento de mucho éxito para los enemigos, pero eso estaba lejos de ser la gran verdad. La historia de los rusos en Malí lo probaba. Pasaban muchas más cosas en Malí. Dos grupos poderosos se habían unido, habían luchado entre sí durante años, habían hecho alianzas puntuales. Pero ahora sus líderes habían tramado algo mucho más grande. Ellos olfatearon la debilidad generada por los propios rusos y por el propio gobierno. El grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, o DINIM, era la mayor coalición yihadista de la región. Formada en 2017 por la fusión de 4 grupos más pequeños, incluyendo el brazo de Al-Qaeda, Noma Hebre y el Frente de Liberación de Maseh. Su objetivo era expulsar a las fuerzas extranjeras y derrocar al gobierno militar de Malí, y establecer un estado basado en una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica. El Frente de Liberación de Azawad, o FLA, era una organización más reciente, fundada formalmente a finales de 2024, después de la disolución de coaliciones anteriores de movimientos separatistas, diferente de los terroristas del DINIM. Su ideología era el nacionalismo de Azawad, la región norte de Malí,
compuesta principalmente por grupos étnicos arej y árabe. Los combates habían comenzado en abril de 2006 en un ataque sorpresa coordinado en la capital, explosiones e intercambios de disparos generalizados. En los alrededores y en el perímetro del aeropuerto internacional Odibo Keita, forzaron el cierre inmediato de todo el tráfico aéreo nacional e internacional. Rebeldes y terroristas atacaron los cuarteles y las fortificaciones de la base principal en Kati, ubicada a menos de 15 kilómetros de la capital, Bamako. Los insurgentes pasaron por el anillo de seguridad interno de la residencia del ministro de Defensa y de Asuntos de los Veteranos, el prominente teniente Sadio Camara, arquitecto principal del giro geoestratégico de Malí hacia la Federación Rusa y hombre de confianza de Goita. El actual dictador militar del país, el jefe absoluto de inteligencia, el general Odibo Kone, fue gravemente herido en combate y evacuado de inmediato. La guerra urbana y rural envolvió al país de norte a sur simultáneamente. Columnas móviles de Dinin ejecutaron asaltos a posiciones militares en Mopti y Sebarei, destruyendo infraestructuras de comunicación y sacudiendo la guarnición del centro del país. Ciudades como Kidal, Chal, Mopti, Sebarei, Borem, Bandiara y Senou fueron incendiadas por el conflicto. Volodya Shumakov, en el fondo, sabía que eso era una tragedia anunciada, el terror que ellos mismos habían traído sobre sí. Volodya Shumakov luchó durante 3 años en Ucrania, enfrentó el terror de los drones durante meses, estuvo en sótanos oscuros y malolientes, caminó por senderos llenos de cuerpos, sintió el frío casi congelarle los huesos. Después de eso, fue invitado a pasar un tiempo en África. Sé que suena fácil. Bastaba quedarse en algunas bases, disparando a campesinos en sandalias con viejos AK en las manos. Él aceptó, firmó el contrato y hizo un viaje difícil y largo. Después de la caída de Bashar al-Assad en Siria, los rusos se quedaron sin un aliado importante y todavía perdieron un punto esencial de transición para sus operaciones en África. Terminó llegando a Malí, integrándose a una fuerza de tarea del Afrika Korps, el sustituto estatal de los mercenarios del grupo Wagner. Eran menos de 3.000 hombres, pero los comandantes decían que eso era más que suficiente, aunque Malí fuera el 8º país más grande de África, más grande que Francia y España juntas, con y otros productos importantes que los rusos estaban extrayendo de Malí. Debería haber suficientes tropas, pero eso probablemente solo lo pensaría después, cuando estuviera completamente rodeado. Lo peor es que los rusos y el gobierno de Bamako, la capital de Malí, habían hecho un trabajo casi perfecto para aislar el país. Expulsaron a las tropas de la ONU y de Francia, rompieron el acuerdo con las fuerzas que se convertirían en la EFLA y aún así insistieron en mantener Malí. De la misma forma en que las fuerzas coloniales francesas lo habían dejado, un país con fronteras artificiales, incluyendo etnias que muchas veces tenían conflictos entre sí y todavía tiene acceso al mar. No era casualidad que la FLA estuviera ahí, presionando por la creación de Azawad. Ahora los rusos intentaban reaccionar ante esas tropas. La ayuda no llegaba. Teóricamente, Níger y Burkina Faso, otras 2 dictaduras que habían llegado al poder bajo tutela rusa, deberían ayudar, pero Burkina Faso, a pesar de la propaganda vistosa en torno a su dictador, estaba casi en el mismo estado que Mali. Níger tampoco podía hacer nada. Shumakov solo aprendió en Mali sobre el historial de los combatientes. En 2023 imágenes mostraron un ataque a Djibe. Eran decenas de motos acumulándose en un avance continuo, con disparos de AK cruzando el desierto. Grupos descentralizados. Sus unidades móviles eran rápidas, recorrían el desierto y rodeaban las bases rusas y malienses. Esos números y el caos del ataque eran registrados por los drones turcos. Bayraktar TB2 que el gobierno había adquirido. Desde el aire apuntaban a concentraciones de combatientes, matando a decenas de hombres. Los sobrevivientes corrían, pero los ataques a Djibe continuaban. Drones buscaban a los exploradores de Odinia, tratando de impedir que consiguieran más información, que trazaran las rutas de combate. El disparo del Bayraktar detonó entre los árboles, pero algunos aún lograron escapar. Había muchos de ellos.
y ni siquiera los pocos helicópteros rusos podían encargarse de todo. Otras bases fueron tomadas, como en Gol, también en el norte del país. El Dinim estaba cada vez más preparado, incluso aumentando el poder de sus armamentos. El dinero fluía con más fuerza a medida que más áreas eran dominadas. El grupo controlaba varias zonas de minería artesanal, imponía tasas a los mineros y tendía emboscadas en las áreas. En zonas rurales y urbanas, saqueaba y exigía grandes sumas por rescates de personas y extranjeros secuestrados. El dominio del norte sería importante para yihadistas y rebeldes. Había mucha minería artesanal, pero gigantes corporativos internacionales como la canadiense Barrick Gold y la china Ganfeng Lithium podrían mantener sus actividades incluso sin la participación del gobierno central, siempre y cuando llegaran a un acuerdo con los señores de facto del terreno. Las Fuerzas Armadas de Malí no lograban representar un enemigo real, verdaderamente efectivo. Eso quedó claro en el ataque contra Diora en 2025. Los insurgentes casi llegaban al sur, saliendo de la región que sería el Azawad, reclamado por la EFLA. Fue un ataque bien planeado. Los drones captaron el esfuerzo de las tropas malienses para defender el lugar. Corrieron detrás de las barricadas, sabiendo que la ola de caos de los yihadistas venía por el desierto. La base era grande y no había suficientes hombres para contener todos los frentes de ataque. Los yihadistas se acercaban cada vez más. Ametralladoras pesadas disparaban desde motos viejas y polvorientas después de días vagando hasta Diora. El estruendo de los disparos rodeaba la base. Los comandantes rebeldes intentaban alzar la voz por encima de las explosiones para coordinar a sus hombres. Después de tantos disparos, los hombres de las Fuerzas Armadas de Malí cedieron sin el mismo ímpetu que los yihadistas. Corrieron vergonzosamente por el desierto, intentando sobrevivir a los disparos o escapar. Makov vivió parte de ese horror a mediados de 2025, cuando algunos de sus colegas enfrentaron 2 asaltos en la frontera con Burkina Faso. La base de Bolkesi fue rápidamente rodeada por las fuerzas de Odin. Cuando se dieron cuenta, rusos y malienses estaban rodeados por cientos de yihadistas. Las imágenes de los drones eran aterradoras. Los enemigos estaban frente a las barreras, disparando casi como castigo. No había manera de detener esa ola de caos solo disparando. Los drones lanzaron granadas contra las tropas del gobierno, destruyendo los pocos momentos en que intentaban coordinar las defensas. Algunos soldados empezaron a escapar, aprovechando las brechas dejadas por los yihadistas. Tal vez fuera incluso intencional para mostrarles a los soldados que no debían resistir hasta la muerte. Estas bases fueron tomadas en ataques sucesivos en 2025. Los drones observaron. Vehículos ayudaron a romper las barreras. Después de la entrada, solo quedaba la muerte para quien no bajara las armas de inmediato. Y aún esos necesitaban tener suerte. Al final, los yihadistas montados en motocicletas desfilaron por las bases, saqueando y llevándose prisioneros. Había campos inmensos de detenidos, principalmente soldados de Malí y de Burkina Faso. Ese era el historial que los rusos intentaban ocultar. Cuando afirmaron que estaban matando a miles de soldados de Denim por día en la insurgencia de 2026, parecía que intentaban ocultar lo mismo. Rumakov supo que muchos de los helicópteros rusos estaban protegiendo la capital y sus áreas cercanas. Al final, en el sur estaba Bobo, menos respaldado por los rusos y mucho más dependiente de las minas de oro de Mali. Eso dejaba las bases del norte muy desprotegidas. Y muchas de ellas estaban rodeadas por la FLA y por Denim desde hacía mucho tiempo. Los mapas mostraban cómo Kidal, por ejemplo, estaba entre las dos fuerzas. Para empeorar las cosas, hacía meses que los rebeldes y yihadistas venían destruyendo las rutas de suministro. Sin combustible, incluso los vehículos militares quedaron inmóviles en las bases. Los rusos aún intentaron mantenerse en pie. Los drones apuntaron a los yihadistas cuando empezaron a reunirse para los ataques. Las explosiones destrozaron a los hombres y sus pertenencias. Los persiguieron por el campo abierto, ampliando la destrucción entre los rebeldes.
Denim, reconocido como parte de la organización terrorista Al-Qaeda, y sus hombres aún eran de carne y hueso, murieron ante el poder tecnológico ruso. Los ataques aéreos rusos estallaron sin piedad en los pequeños grupos de árboles donde los rebeldes intentaban esconderse. Las explosiones se propagaron entre los troncos, acumulando muertes. Shumakov escuchó que sus comandantes estaban intentando romper el cerco en varias áreas. Hasta entonces tenían que resistir y dejar que los ataques aéreos surtieran efecto. Las fuerzas de la FLA y de Denim fueron As forças da FLA e do Denim detectadas continuamente. Como nunca estaban solos, los rusos y el gobierno sabían que bastaba encontrar uno o dos para que hubiera más combatientes articulados entre las armas. Las bombas sumaron aún más calor al clima seco de Malí, fertilizando el suelo árido con cadáveres humanos. Con muchas explosiones barriendo a las tropas caóticas de Denim, las detonaciones frecuentes encontraron objetivos únicos. Pero la verdad era que Malí era demasiado grande y las fuerzas rusas y gubernamentales eran insuficientes e ineficientes para cubrir una región tan vasta con ataques tan dispersos. Sí, era cierto que los rusos y el gobierno estaban destruyendo a muchas de las tropas de la FLA de Denim. Los videos mostraban las bombas cayendo, circulaban por todo Malí, pero la mayoría de ellos no ayudaba a resolver el problema que se había formado en el norte, ni a contener la expansión. Deberían considerarse más seguras. Las bases insurgentes recién formadas recibieron los mismos regalos llameantes que venían del cielo. Los soldados rusos siguieron a grupos más pequeños y usaron drones para cazarlos. Después, rodearon a los enemigos entre las piedras exigiendo que se rindieran, pero fue un esfuerzo enorme dominar solo a 2 de ellos. No era suficiente para eliminar a los insurgentes y terroristas. Umakov vio que las armas pesadas se usaban una vez más contra los insurgentes. Intentaron resistir, pero los enemigos mostraron demasiada persistencia. Una suscripción cuadrada, Luz. Tú debutaste. Poco a poco los rusos empezaron a morir. Shumakov, mortalmente herido después de sobrevivir a lo peor en Ucrania, cayó en Malí ante campesinos. Y aquí, otro cadáver ruso. Nos tocó cargarlo. Esta vez era un veterano de guerra que nunca imaginó que lo peor de su vida tal vez ocurriría en esas tierras. La única alternativa de los rusos fue hacer un acuerdo para retirarse de ciudades como Kidal, Tesalik y Ageló, algo confirmado en grupos rusos y otras fuentes. Ese recurso cedió miles de kilómetros cuadrados de control soberano nuevamente a manos de los rebeldes y borró todas las arduas conquistas bélicas de finales de 2023. Centros de control de drones que venían masacrando a los rebeldes fueron totalmente abandonados y mostrados por los insurgentes como grandes trofeos después de que desapareciera el búnker fortificado. Sin una palabra pública para calmar al país, ¿qué alimentó al gobierno? Rumores de muerte o fuga. Asimi Goita reapareció en televisión en una intervención fría y guionizada. Su primera agenda después del ataque no fue con el alto mando militar, sino con el embajador ruso en Bamako, Igor Gromy, un gesto calculado para reafirmar la dependencia de Moscú y contener riesgos internos. Bamako no cayó en esos días y el gobierno de Malí seguía en pie. Al contrario de algunos rumores, los rusos demostraron que sus fuerzas seguían activas. Las fuerzas aún estaban activas en Malí junto con el gobierno, intensificaron ataques nocturnos continuos y el sobrevuelo e interrupción de drones armados turcos tipo Bayraktar y de helicópteros en el área de Gal, intentando estabilizar la periferia de la zona urbana. Pero fue una reacción más centrada en mantener el régimen que en realmente estabilizar. Un país tomado por el caos, con el norte cada vez más degradado y fuera de la influencia del gobierno central.
de los blogueros militares rusos dejó bastante clara la situación de Malí y en las otras dos dictaduras mantenidas por Rusia. Él esperaba que la estabilización de Malí sirviera finalmente como catalizador que obligaría a los gobiernos del Sahel a enfocarse no solo en iniciativas puramente propagandísticas, sino en medidas que tuvieran al menos una relación indirecta con el fortalecimiento de sus capacidades de defensa. Pero él se equivocaba en el mismo punto de siempre: una respuesta militar y reformas militares, la misma ceguera y arrogancia del colonizador, imaginando que la fuerza era la única y más fácil respuesta al problema. Al final, los rusos en su propaganda antiimperialista no eran diferentes de todos los que pasaron por Malí. Mientras el oro maliense brillara en Moscú, poca diferencia haría cuántos cadáveres estarían tendidos en el desierto por el fuego, el hambre o el dolor, la enfermedad.